Amén, ¿lo tiene? Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre, te damos las gracias en esta preciosa mañana, Dios mío, que nos has guardado en el camino hasta tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Dios mío, nos has bendecido con este clima y, Señor, nos permites también estar en tu casa. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Llena nuestras vidas de tu gozo, Dios mío, de tu esperanza, Señor, de ese día glorioso en el cual, Dios mío, estaremos delante de tu presencia, cantando, alabando, bendiciendo tu nombre, oh Dios. Y mientras pasamos por esta vida, llénanos nuestros corazones de gozo, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra sea sembrada en cada vida, en cada corazón, y traiga revelación, Dios mío, a las vidas para saber, Señor, el propósito tuyo, Dios mío, que tienes para con tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Aleluya. Bien, pues estamos hablando acerca de las 7 fiestas de Jehová, ¿verdad? Como ustedes saben, pues Dios tiene o ha establecido 7 fiestas, amén. Comúnmente el número 7, amén, en el lenguaje de Dios, pues es muy importante. El 7 viene de la palabra Shiva o Sheva, que esta a su vez viene de una raíz hebrea que se pronuncia, o es la palabra Shabbat. Y esta palabra significa completo, pleno o cumplido. Amén. La palabra 7, la palabra Shiva o Sheva, que viene de la raíz Shabbat, significa completo, pleno o cumplido. Amén. Entonces estamos hablando de estas 7 fiestas, porque prácticamente estas 7 fiestas, ¿por qué Dios establece estas 7 fiestas? Porque el mensaje que está tratando de dar el Señor, o que no está tratando, sino que nos está dando, es que este es el completo del tiempo que Dios ha establecido para establecer su reino y su rey, que es Jesucristo. Amén. Entonces este es el tiempo que ha de abarcar hasta que el Rey Jesucristo reine sobre todas las gentes. Amén. Entonces es por eso que son 7 fiestas. Así que podemos determinar que estas es el completo, o es la plenitud del tiempo para que Jesucristo establezca su reino sempiterno. De ahí para adelante nadie más reinará sobre los hombres, sino solo Jesucristo. Aunque la Escritura nos revela que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, está por encima de todos, pero todavía literalmente no se ha establecido este reino. Pero Jesucristo vendrá literalmente a reinar a esta tierra. Y eso es lo que establecen las 7 fiestas de Jehová. Ese es el propósito, es el tiempo pleno, el tiempo cumplido, el tiempo exacto en el cual se ha de celebrar. Por eso es importante conocer estas 7 fiestas, para que nosotros podamos distinguir los tiempos y saber a qué tan cercano estamos del reino de Cristo. A ver, en qué tiempo estamos viviendo. Seguramente que no estamos viviendo en el principio, sino hasta el final, pero lo vamos viendo poco a poco. Y esas 7 fiestas, pues ya las hemos mencionado, ¿verdad? Que empieza, de hecho están divididas en dos grandes bloques. Un bloque está comprendido en el tiempo de la primavera, que contiene las 4 fiestas, lo que es la Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Esas se dan en el tiempo de primavera, están unidas una con la otra, es decir,
arranca con Pascua, luego entra panes sin levadura, es decir, ahí pegadito, y después está lo que son las primicias, también pegadito, y después está Pentecostés, ahí bien cerquita, y después hay un tiempo, desde la primavera, pasa el verano, hasta llegar el otoño, y en el otoño se desatan las otras 3 fiestas, son las que hacen falta, hablando desde el punto de vista escatológico, del tiempo que se había de cumplir. Pues esas 4 fiestas que les he mencionado, que se celebran en primavera, ya se cumplieron, solo que las estamos explicando para que entendamos y veamos que si estas 4 se cumplieron al pie de la letra, pues las 3 que hacen falta igual se cumplirán al pie de la letra. Amén. Entonces, pasa un tiempo entre primavera hasta el otoño, y en el otoño se cumplen las 3 fiestas restantes, que es precisamente el toque de trompetas, Yom Teruah, el toque de trompetas, y seguidamente está pegado lo que es expiación, y seguidamente está pegado lo que son tabernáculos. Amén. Entonces, esas fiestas son las que todavía faltan. Va a ser interesante conocerlas, porque es muy importante conocerlas, porque eso depende, amén, o de eso depende que nosotros estemos preparados para celebrar esas fiestas. Amén. Entonces, 7 fiestas, el tiempo cumplido, perfecto, completo del Señor se manifiesta en estas 7 fiestas. Ya la vez pasada hablamos de lo que es Pascua, y vimos cómo Pascua se cumplió con exactitud en la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Un 14 de Nisan o un 14 de Aviv, amén, fue crucificado, levantado en la cruz del Calvario, y Él fue entregado como aquel cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Muy bien. Entonces vamos a empezar a hablar en esta mañana, gloria a Dios, vamos a hablar acerca de los panes sin levadura. Amén. En hebreo, es Hag Hamatzot. Amén. Es fiesta de panes sin levadura. Hamatzot, panes sin levadura. Amén. Entonces, esa es la celebración que vamos a ver. La fiesta de los panes sin levadura, la segunda fiesta. Ahora, quiero ser un poquito repetitivo en este asunto. Estas fiestas se celebran pegaditas, es decir, tanto la crucifixión o la Pascua como los panes sin levadura están ahí pegaditos. ¿Amén? Muy bien, y ahorita lo vamos a ver. Entonces, y lo vamos a ver de la siguiente manera. Primero vamos a ver lo que es el modelo, o la maqueta, o la figura, o el tipo, es decir, lo que le fue entregado a Israel, al Israel antiguo, para que celebrara a través de las generaciones. ¿Amén? Y ellos lo celebraron durante siglos. Estuvieron celebrando hasta el día en que fue destruido el templo en Jerusalén. Entonces, todavía hay algunos judíos que lo celebran, ya muy distante de lo que Dios estableció, porque por supuesto ya no se ofrece un cordero, y ya no se llama Santa Convocación. Ya los judíos no van desde diferentes partes del mundo a Jerusalén para celebrar estas fiestas, porque no existe el centro de estas fiestas, que es el templo. Amén. Pero a ese pueblo de Israel, del cual provienen los judíos, amén, pues se les entregaron estas fiestas y las celebraron por siglos. Amén. Hasta que las 10 tribus fueron dispersadas, amén, hacia el oriente, y Judá fue llevado cautivo y fue subyugado y fue expatriado. Amén. Entonces ya esas fiestas dejaron de celebrarse conforme fue establecido por Dios. Otra vez les repito, todavía algunos tratan de celebrarla, aunque ya no tienen los elementos como Dios lo estipuló en el principio. Amén. Y es que no lo tienen porque ya era el plan de Dios. Amén. Que esas fiestas solamente fueran una sombra, un tipo, una figura, un modelo, una maqueta, para que llegara el tiempo en el que el pueblo de Dios, específicamente la iglesia del Señor, celebrara estas fiestas, pero ya no desde el plano terrenal, sino desde el plano espiritual. Ya no desde la casa o el templo en Jerusalén, sino desde nuestros propios templos. San Pablo fue bien claro y dijo: ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? Es decir, que esta fiesta que fue establecida de manera literal
para los israelitas había de cumplirse en nuestras vidas, en nuestra propia casa, en nuestro propio hábitat. Amén. Así que nuestra Pascua vimos que es Jesucristo. Y esa Pascua hay que comerla con la vestimenta puesta, el calzado puesto, amén, listos con la maleta para salir, amén, de Egipto. Amén. Y Jesucristo pues es nuestra Pascua y hay que comerla apresurada, porque un día, amén, el Señor tocará la trompeta e iremos a la patria celestial, a la Jerusalén celestial. Amén. No a la Jerusalén celestial que tanto anhelan muchos hombres, sino a la Jerusalén celestial en la cual hay calles de oro y mar de cristal. No que sea un cristal, sino que dice que es mar de cristal porque el agua que existe ahí es tan cristalina, tan transparente, amén, que es comparable con un cristal que usted puede ver a través del cristal. Amén. No se imagine un mar que es puro vidrio y se avienta y se estrella, usted no, sino habla de un mar de cristal por la transparencia de sus aguas, por la claridad de sus aguas. Amén. Así que esa es la ciudad gloriosa del Dios eterno. Y de paso, pues, sin alejarme mucho del tema, pues les puedo decir que nadie, ningún ser humano excepto Jesucristo ha entrado a esta gran ciudad, sino que todos los que mueren en Cristo Jesús están en un lugar llamado el paraíso. Pero cuando la trompeta suene, y si usted y yo tenemos la dicha de escuchar el sonido de la trompeta, nosotros no iremos al paraíso, sino que nosotros iremos directamente a las moradas que Cristo fue a preparar allá en esa ciudad celestial llamada la Jerusalén celestial, la que fue hecha no por mano de hombre, sino por palabra de Dios. Aleluya. Cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Maravilloso es el Señor, aleluya. Cuán gloriosa promesa hay para los hijos de Dios, con exactitud para la iglesia del Señor. Amén. Entonces, vamos a presentar pues lo que es el modelo, la maqueta, y de ahí vamos a presentar el cumplimiento en el pueblo del Señor o en la iglesia del Señor. Amén. Entonces, la fiesta de panes sin levadura la encontramos registrada básicamente en Levítico y en Éxodo. Amén. Y Levítico nos señala, ahí en el capítulo 23 que acabamos de leer, yo voy a empezar a leer desde el verso 5, dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y no voy a abundar mucho porque eso ya lo vimos en la Pascua, amén. Dijimos que el primer mes es Nisan o Abib, como lo conocían los antiguos hebreos, amén. Y las 2 tardes es desde que Jesucristo, desde que el 14 de la tarde, amén, Jesucristo fue y comió la Pascua y fue a Getsemaní y sufrió en Getsemaní, en el cual él lloraba, dice que su sudor eran como gotas de sangre, es decir, había una aflicción tremenda sobre su vida hasta el día que fue, al siguiente día que fue levantado en la cruz del Calvario, entre las 2 tardes, la tarde del jueves para la tarde, antes de que llegue la tarde del viernes, entre esas 2 tardes, alrededor de las 3 de la tarde, Jesucristo estaba entregando el Espíritu al Padre, amén, dando su vida por todos nosotros, amén. Entonces, a los 15 días pues del mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeréis, el verso 6, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura, amén. Es decir que ya Jesucristo entrega su vida y ya está corriendo los panes sin levadura. Es decir, hoy Jesucristo muere, ya es parte de la fiesta de panes sin levadura, pero el siguiente día hay que ya guardar reposo. No pueden, ya los hebreos ya no pueden hacer absolutamente nada más que hay que correr a los hogares a consagrarse al Señor, amén, y estar ahí sin hacer ninguna actividad, no pueden hacer ninguna tarea, ningún trabajo, amén, sino estar en casa
y lo único que pueden preparar son sus alimentos, pero los alimentos que van a comer son alimentos sin levadura, o son pan sin levadura. Amén. Entonces, es la crucifixión del Señor. Si ustedes que conocen la Escritura se recordarán que apenas lo crucifican y Él entrega el Espíritu, entonces, amén, tienen que correr para llevarlo a la tumba porque ya va a empezar el Shabbat. Amén. Lo curioso es que es un poquito complicado para nosotros entender los tiempos de Dios, porque a Israel o a los hebreos les estableció el conteo del tiempo de una manera diferente. Para ellos, en la tarde del viernes ya es sábado, entre tanto que para nosotros todavía el sábado va a avanzar hasta la medianoche. Amén. Eso es lo complicado, por eso es que de repente se discute entre si realmente Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches en la tierra. Amén. Porque el conteo de los hebreos es muy diferente. Ellos empiezan su día por la tarde, es decir, el viernes a las 6 de la tarde para ellos ya es el día sábado, y nosotros todavía no ha terminado el viernes, va a terminar hasta la medianoche. ¿Amén? Entonces esa es la complicación que hay, por decirlo así, de entender las fiestas de Jehová o el lenguaje de Dios. Amén. Porque le estableció al pueblo de Israel contar los días a partir de la tarde. Amén. A diferencia de nosotros, que nosotros empezamos nuestro día a partir de la madrugada. Ese es lo que está un poquito complicado, pero Jesús fue crucificado precisamente entre las 2 tardes, la tarde del jueves y la tarde del viernes. Entre esas 2 tardes, a las 3 de la tarde, antes de que empezara el Shabbat, Él fue crucificado. Amén. Así que tuvieron que correr para ponerlo en la sepultura, y no van a ir a verlo hasta que haya pasado el Shabbat, que viene siendo el domingo por la mañana. De hecho, la Escritura nos menciona que va a llevar especies, amén, porque no les dio tiempo de aromatizar el cuerpo de Jesucristo. Pero la fiesta pues de Dios establece que el 14 debe ser sacrificado el cordero, y el 15 es panes sin levadura. Es decir, el viernes por la tarde ya van a celebrar lo que son panes sin levadura. Ya es día de reposo, hay que celebrar por 7 días, hay que celebrar panes sin levadura, empezando por un Shabbat o un día de reposo. Entran corriendo, se meten a sus casas y no van a hacer nada hasta el domingo por la mañana. De ahí en adelante ellos pueden hacer actividades, pero su alimentación siempre va a ser pan sin levadura. Amén. Bien, entonces el verso 7 dice: el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Eso es lo que reunió a todos los hebreos que había alrededor, iban a Jerusalén. Lo reunió precisamente, empezaba el día de Pascua, el 14 por la noche, porque ya el día 15 deberían estar listos para celebrar, encerrarse el día de reposo y celebrar la Pascua. Amén. Y el 8 dice: y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, el 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Es decir, que empezaba con un día de reposo y cerraba con un día de reposo. Amén. Los días de reposo era, en el lenguaje espiritual, era consagración, era analizarse a sí mismo, era hacer conciencia hacia adentro de cuáles han sido los actos de las personas para con Dios, cómo se han conducido para con el Señor. ¿Están caminando conforme a la ley que Dios ha establecido o se han apartado de ella? Y guardar reposo significa precisamente eso, buscar la consagración del Señor. Amén. Así que por 7 días ellos van a celebrar pues lo que es panes sin levadura. 7 días no comerán, amén, su pan leudado, sino lo van a comer sin levadura. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hablando del modelo o de la maqueta, el capítulo 12 de Éxodo también nos da información de cómo celebrar esta fiesta o cómo debía Israel celebrarla. Y nos dice ahí en el verso 13: y las
siempre empieza pegado de la Pascua, amén. Es decir, que son dos fiestas pegadas ahí. Empieza desde que Jesucristo va a ser entregado en la cruz del Calvario y ahí va a ir pegada. Es decir, desde el principio del modelo, cuando el cordero se preparaba para ser sacrificado, ya no se podía comer otra cosa sino panes sin levadura. Amén. Muy bien. Y la sangre os será por señal en las cosas, en las casas donde vosotros estáis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra en Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual ha de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Amén. Es decir, que el día 14 Jesucristo era la Pascua, pero eso significaba comer panes sin levadura de ahí, porque se aplicaría a la iglesia que Jesucristo es el pan de la Pascua. ¿Por qué es el pan de la Pascua? Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Por 7 días no se hallará en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. 7 días se comerá solo panes sin levadura. Y hay una sentencia ahí. Y esa sentencia es que cualquiera que comiese esos panes o que no comiese esos panes sin levadura, ¿qué sucedería? Sería cortado de la congregación de Israel. Sería separado del campamento de la congregación de Israel. Amén. Entonces es importante conocer la figura o el tipo, porque eso se va a transportar a lo que es el cumplimiento en el tiempo del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor. Nuestra Pascua es Jesucristo. Jesús es quien dio su vida para rescatarnos, para comprarnos para sí, para que fuésemos hechos un pueblo, el pueblo de Dios. Pero Jesucristo también, aleluya, va a ser ese pan que va a darnos a nosotros vida. Amén. Así que de haber visto lo que es la maqueta o el modelo, entonces vamos a ver el cumplimiento en el pueblo de Dios. Amén. Y para eso vamos a ver lo que es precisamente la levadura. Gloria a Dios. Bien. Si ustedes se dan cuenta, la fiesta se celebraba por 7 días. Pero Dios, en el cumplimiento escatológico o en el cumplimiento a través de los tiempos en la iglesia, va a dar un tiempo por día. Es decir, que para la iglesia le fueron establecidos 7 tiempos. Amén. Porque estamos celebrando, no solo hemos celebrado Pascua, sino que vamos a celebrar lo que son los panes sin levadura. 7 tiempos se van a estar celebrando panes sin levadura. Amén. Y esos 7 tiempos es el tiempo que se le estableció a la iglesia. ¿Y cómo conocemos ese tiempo? Porque Jesucristo mismo va a escribir 7 cartas a 7 iglesias. Amén. Y esas 7 cartas explican la manera de cómo se conducía esa iglesia,
Por supuesto que les traía esperanza para esa iglesia propia, pero ese mensaje Jesucristo lo da porque sabe que eso va a trascender en el tiempo, porque hay 7 tiempos establecidos para la iglesia. Amén. Así que va a mostrar qué estaba pasando en cada iglesia, pero eso también se va a trascender en un periodo de tiempo. Y no solamente va a trascender en un periodo de tiempo, pero también se va a reflejar en el cristiano. Amén. Entonces algunos dicen, no, es que esas cartas fueron escritas específicamente para esa comunidad y traían esperanza para esa comunidad específica. Amén. Y es cierto, traía esperanza para esa comunidad específica, pero desde ahí es donde Jesucristo muestra lo que ha de estar pasando a través de los tiempos. Y por supuesto, no voy a entrar a analizar cada iglesia porque no salimos hoy, ¿verdad? Pero cada mensaje a cada iglesia nos muestra el tiempo que ha estado ocurriendo. Desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Cada uno de esos tiempos fueron cumplidos ya. Y estamos nosotros viviendo el tiempo de la Odisea, la iglesia que es la iglesia o el pueblo del juicio, el pueblo que va a entrar a un juicio de opresión, el pueblo que va a entrar a lo que se llama la fiesta de la expiación. ¿Por qué? Por haber roto el pacto sempiterno. Algunos dicen que el pacto sempiterno es que Jerusalén va a ser, o Israel, su tierra va a ser repartida en las naciones. Por supuesto que eso es una causa por la cual va a ser enjuiciado el mundo, pero el pacto sempiterno es aquel de reconocer a Jesucristo, que Él es el que murió para que nosotros nos podamos acercar a Dios. No hay manera de acercarse a Dios sin una víctima, y nuestra víctima, nuestra Pascua es Jesucristo. Amén. Así que van a pasar 7 tiempos, esa fiesta de 7 días se convierte en 7 tiempos, y estamos viviendo precisamente en el último tiempo, que es la Odisea. Una iglesia que no solamente es la iglesia del juicio, pero ¿por qué es la iglesia del juicio? Porque el Apocalipsis nos revela que es una iglesia que está ciega, una iglesia que es pobre, una iglesia que es miserable, una iglesia que no respeta, amén, ni obedece los mandamientos de Dios. Así está la iglesia, hermanos, tristemente, amén. Desafortunadamente está así. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres colirio para que unjas tus ojos, para que veas. Y para que compres vestiduras blancas para que no se vea tu desnudez, aleluya. Porque tú dices, yo soy rico y de nada tengo necesidad, porque ahora tengo carros, tengo casas, tengo alhajas, tengo todo y no necesito nada de ti, Señor. Pero el Señor reprende a esta iglesia y le dice, tú eres una iglesia pobre, miserable, ciega y desnuda. Porque se ha vestido de las cosas materiales, pero ha descuidado su relación con el Creador, amén, de todas las cosas, aleluya, amén. Así que 7 tiempos, por 7 días, 7 tiempos se ha establecido esta fiesta, y llegado el tiempo, pues, daremos el brinco a las fiestas de trompetas, pero después les explicaré esta fiesta, amén. Por 7 días había que celebrar sin comer panes con levadura, sino lo contrario, comer panes sin levadura. Gloria a Dios. Ahora la sentencia que existe ahí, Éxodo 12:15 nos dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiese leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. Es decir, la maqueta ya nos da la idea de que cuando nuestra Pascua sea sacrificada, Él es nuestro pan sin levadura que debemos comer. Pero debemos comer ese pan sin levadura desde el primer día, desde el primer tiempo de la iglesia, hasta el 7º tiempo de la iglesia. Amén. Otra vez algunos dicen, no, es que eso era específico para ellos, pero no sé si no han puesto atención, pero cada mensaje a la iglesia dice, si alguno tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, que le pone límite de tiempo
y le pone sentido directo a las personas o directo a los hijos de Dios. Es decir, tiempo, porque en cada periodo, en cada etapa, otra vez no tengo tiempo para explicar cada etapa, pero en cada etapa, justo lo que dice la carta a esa iglesia, así se desarrolló. Amén. Y así se está desarrollando. Aunque no lo queramos aceptar, pero tristemente la iglesia del presente está viviendo como se le da la gana. Amén. Pero entonces ese mensaje avanza porque tiene el sello del Espíritu Santo. Dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Es decir, que no solo marca el tiempo, pero lo hace personal. Para que usted se dé cuenta que Éfeso, a pesar de que un tiempo fue muy activa, pero llegó el momento en que esta Éfeso descuidó su primer amor. ¿Y qué es el primer amor? Es aquello que te hace hacer las cosas no con interés, sino que haces las cosas porque amas a la persona. Amén. Pero a través de los tiempos, la iglesia, las personas, los cristianos, hacen las cosas o ya sea por obligación, o por qué va a decir la pastora, o por qué va a decir el líder, o porque voy a ser reconocido en la iglesia. Yo me pongo listo y le quito el lugar a cierto líder y yo me presento como mejor. Es decir, lo hacen con una intención de tal manera que adquieran algo. O lo hacen por compromiso, pero no lo hacen por amor, no lo hacen por ese primer amor. ¿Cómo lo comparamos? Lo comparamos con el matrimonio. Cuando los muchachos se juntan, amén, el muchacho trabaja, estoy hablando de personas normales, ¿verdad? Trabaja dedicado porque quiere darle lo mejor a su esposa. Y la esposa, aunque no sepa cocinar, busca la manera de cómo prepararle la comida al esposo porque ama al esposo. No porque firmó un papel en el juzgado, no porque eso es la tradición de la cultura, porque por tradición de cultura el matrimonio cada día se va corrompiendo. Y ahora resulta que la que lleva los pantalones en la casa es la mujer. Así que por cultura se va corrompiendo. Hermanos, no, sino que el primer amor es que cada uno hace lo que le corresponde y lo hace con dedicación porque ama a la persona. Por eso es que a Éfeso se le dice: amén, tengo una cosa contra ti. Aunque ellos estaban trabajando, pero ya no lo hacían por amor a Cristo, sino lo hacían por obligación. Porque ¿qué va a decir la pastora? ¿Qué va a decir el líder? ¿Qué va a decir Pedro? ¿Qué va a decir Juan y Esteban? ¿Qué van a decir? O ya me acostumbré a hacer tal cosa. Amén. Entonces, el asunto de lo que es la labor para el Señor está envuelto en este proceso de los 7 tiempos. Desde el primer tiempo, desde Éfeso hasta la Odisea, el Espíritu le dice a cada uno, o nos dice a cada uno de nosotros: el que pueda oír, ponga atención lo que se le está diciendo a estas 7 iglesias, porque puede ser que tú como Éfeso pierdas tu primer amor. O puede ser que tú como Esmirna estés viviendo un tiempo de tribulación y en vez de hacer como Esmirna, agarrarse del Señor, te retrocedas al mundo. O puede ser que tú estás viviendo en un tiempo de Tiatira en el cual alguien o algo te está llevando a la idolatría y caigas como Tiatira en la idolatría. Amén. Y así sucesivamente. Por eso es que lo hace, no solamente nos muestra el tiempo, pero nos muestra la condición única de nuestra persona. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Aleluya. Amén. Entonces estos 7 tiempos han de pasar, pero la sentencia es que nuestra vida debe ser sin levadura, sin panes, sin levadura.
desde el primer día hasta el séptimo día. Es decir, que el mismo principio se aplicó a Éfeso y el mismo principio se aplica a la Odisea, a nuestro tiempo. Debemos vivir una vida comiendo panes sin levadura. De hecho, debemos empezar comiendo ese pan, amén, que es sin levadura, que se encuentra allá en San Juan capítulo 6, verso 48. Dice así: yo soy el pan de vida. Por eso es que la fiesta de panes sin levadura, aunque es el día 15 que se encierra para el día de reposo, pero desde la noche del 14 ya se empiezan los panes sin levadura, porque hay un pan sin levadura que es especial, y este es el Cordero de Dios. Este es Jesucristo, amén. Por eso es que Jesús lo gritaba antes de entregar su vida. Él decía: yo soy el pan de vida. Nos es necesario comer a Jesucristo. Como explicaba Felipe hace un momento, necesitamos comer a Jesucristo. Eso no significa literalmente, a menos empiece a buscar a Jesús para comérselo. Pero está diciendo que usted tiene que recibir a Jesucristo en su corazón, aceptarlo tal como Él es, aceptar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dijo el Señor. Hay que aceptarlo tal como Él es y como Él se conduce y como Él enseñó a andar. Eso es comer a Jesucristo. Así que el verso 49 dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Verso 50: este es el pan que desciende del cielo, para que de él come no muera. Y el verso 51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aleluya. Es decir, que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando aceptamos sus mandamientos, significa que estamos comiendo a Jesucristo. Estamos comiendo el pan que vino del cielo. Pero sabe que ese pan es un pan sin levadura. Amén. ¿Y qué significa que es un pan sin levadura? Vamos pues a ver qué significa el pan sin levadura. Amén. El tiempo se va volando, pero vamos a ver si por lo menos llego a mostrar lo que es el pan sin levadura. Amén. Bien, para ver lo que significa el pan sin levadura, pues debemos entender lo que es la levadura. Amén. Y lo que ahorita nosotros como lo hacemos con levadura, pues en realidad no es levadura. El famoso pan de hornear, ¿verdad? Es algo químico que lo que hace está basado en algo ácido. Lo que hace es que la masa le echa ese polvo de hornear y libera ácido, y a la hora de hacer contacto con el agua y el fuego, pues el ácido hace que infle, que se esponje. Amén. Pero lo conocemos como la levadura, pero es un agente químico. Pero la levadura natural, que hay de varios tipos, amén. El común que utilizan los panaderos es la cerveza, amén, porque proviene de algo fermentado. Es decir, cualquier cereal fermentado, ya sea la cebada, el trigo, algún cereal, se fermenta, y esa fermentación, amén, libera o crea hongos microscópicos, que esos hongos microscópicos transforman la masa, la corrompen. Amén. ¿Para qué? Para que la masa se esponje, se infle y se suavice. Pero también lo que hace es que aligera el proceso de descomposición de la masa. Eso es la función de lo que es la levadura. Por eso es que Jesús establece esta fiesta de panes sin levadura. 7 tiempos, los tiempos de la iglesia, deben vivirse sin levadura, porque la levadura lo que hace es que corrompe la estructura de la masa. En sentido espiritual significa que mezclar el pecado con la verdad, amén, eso es un pan sin levadura. Eso lo que produce es corrupción.
Eso lo que aligera es la destrucción de la misma masa. Amén. Por eso, en ese sentido espiritual, la levadura significa o es comparable con el pecado, porque es el pecado quien corrompe nuestras vidas. Esa levadura, ese pecado en el sentido, levadura en el sentido espiritual, pecado en la realidad, es la que va a corromper nuestras vidas. Por eso es que se celebra la fiesta de panes sin levadura durante 7 tiempos. Desde el primer tiempo, desde Éfeso hasta la Odisea, aquel que quiera ser de la congregación de Dios tiene que vivir una vida, amén, de panes sin levadura. Su vida debe estar apartada del pecado. Su vida debe estar apartada de corrupción. Amén. Y no me vaya a decir o vaya a sacar el argumento ese de que, pero todos pecamos. Por supuesto que todos podemos pecar. Amén. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para quitar los pecados del mundo. Así que sí se puede llevar una vida sin levadura, una vida sin pecado, que a pesar de nuestra naturaleza, cuando resbalamos, todos podemos resbalar, cuando resbalamos, debemos correr a Jesucristo, que Él es el que quita el pecado del mundo. Amén. Tampoco se trata con ligereza, no, porque Jesucristo está ahí, pues yo peco y luego regreso corriendo. No, sino hay que hacerlo con responsabilidad. ¿Cómo peca el cristiano? Por descuido, amén, por desconocimiento, por presión, amén. De repente el cristiano va a pecar, pero no está buscando el pecado, no está practicando el pecado, no vive una vida descuidada, no. Amén. Entonces, eso es lo que significa una vida de panes sin levadura. Es decir, nuestra vida debe vivirse sin levadura, sin relación con el pecado. 7 días, 7 tiempos, desde el tiempo de Éfeso hasta el tiempo de la Odisea. Esa es la línea que debemos seguir de acuerdo a la Escritura. La levadura debe estar fuera de nuestra casa. Amén. Lejos de nuestra vida. Panes sin levadura, la fiesta número 2. Se nos ofreció el cordero y se nos dio a comer un pan sin levadura. Ahí está nuestra victoria. Si Jesucristo es nuestro alimento, Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que me coma. ¿Cuántas veces come usted? ¿Una al mes? ¿Una al año? ¿Una a la semana? No, ¿verdad que no? El pan se come todos los días y a veces hasta 4 veces al día, ¿verdad? Pues así es Jesucristo. Si usted quiere estar lleno de vida, usted tiene que comer a Jesucristo todos los días, porque Él es nuestro pan sin levadura. En Él no hay pecado. Amén. En Él es ese pan que nos bendice y nos da vida. Bendito el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Así que vemos el significado de levadura, que es prácticamente el pecado. Pero ya no nos da tiempo, pero la próxima vez vamos a ver 5 ejemplos de panes, amén, con levadura, para que aprendamos a alejarnos de esa levadura, amén. Y solo por mencionarlo, vamos a ver lo que es. Por supuesto que la Escritura, no solo el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento, nos enseña muchas maneras de dónde está la levadura. Pero de manera específica, por lo menos podemos encontrar 5 porciones bíblicas que nos hablan acerca de la levadura o del pecado como levadura. Amén. Y vamos a hablar acerca de la levadura de los fariseos. Amén. Que muchas veces se mete en el pueblo de Dios. Vamos a hablar la levadura de Herodes. La levadura de los saduceos. Estos 3 tipos de levadura Jesucristo nos presentó. Pero el apóstol Pablo también va a presentar 2 tipos de levadura, y va a presentar la levadura de los judaizantes, que también intenta entrar en la iglesia del Señor.
y también va a presentar la levadura de la fornicación, es decir, de la inmoralidad sexual. Estos tipos de levaduras las encontramos en la Escritura y las vamos a mencionar para que nosotros, si alguien todavía no entiende qué es levadura y qué sentido tiene en la vida del cristiano, pues las conozca y pueda alejarse de ellas, para que su vida sea, amén, un pan, que come un pan sin levadura. Nuestras vidas pues deben estar así, comiendo panes sin levadura, sin contaminación, sin corrupción. Amén. Bendito el nombre del Señor. Lo vamos a dejar ahí por causa del tiempo. Tenemos la Santa Cena. Este día vamos a cerrar de manera gloriosa. Amén. Vamos a celebrar ese ritual que fue establecido. La iglesia, Dios le dejó solamente 2 rituales. Israel tenía muchos rituales, pero a la iglesia se le dieron solamente 2 rituales que son vitales para el pueblo de Dios: el bautismo en agua y en el Espíritu, y la Santa Cena. Y la Santa Cena está precisamente para recordarnos que Jesucristo ha sido nuestra Pascua, para recordarnos que Jesucristo es nuestro pan sin levadura, para recordarnos el día que Jesucristo vendrá, porque pasarán estos 7 tiempos que están a punto de terminarse, porque cada día usted puede darse cuenta que la iglesia, en vez de ir hacia adelante, va hacia atrás, desafortunadamente, y no me gozo en eso, sino me da tristeza. Amén. Porque ha dado tanta doctrina que confunde a los hombres, que no solo afecta a los que no conocen a Dios, sino a los que conocen a Dios. Amén. Y la iglesia, en vez de avanzar en su fe, se aferra más a las costumbres de este mundo, a lo bonito de este mundo, a lo que atrae de este mundo, y se aleja de Dios. Pero nosotros somos llamados a comer ese pan sin levadura que se llama Jesucristo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Póngase de pie, así vamos a esperar a nuestra pastora para que pueda ministrar lo que es la Santa Cena. Amén. Gloria a Dios.